Y pues vamos ahora sí a 1 Corintios 14, vamos a terminar esta segunda parte del capítulo. Es un capítulo que tiene 40 versículos y al ser un poco largo, no tanto en longitud de versículos, sino en cantidad de contenido, es que hace 8 días lo partimos en dos. Y mira, lo hemos platicado muchas veces, el objetivo de la predicación en la iglesia local es exaltar a Cristo, hablando de sus atributos en la palabra, humillar al pecador, humillarnos nosotros como hombres ante la verdad de la palabra y promover la santidad. Ese es el objetivo de todo predicador al venir y exponer la palabra de Dios. Y cuando nos tocan capítulos como este, es bien importante no perder el rumbo de esto que les acabo de comentar, porque vamos a ver aquí dos enseñanzas que, si pudiera saltarla como predicador, yo la saltaría, pero no depende de mí, sino depende del Espíritu, que ustedes entiendan las verdades que hoy vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que dice Corintios es algo rasposo para la iglesia y rasposo para la sociedad que hoy en la que hoy nos movemos. Entonces, gracias a Dios que estudiamos la Biblia verso a verso, no nos brincamos estos pasajes que son ásperos, pero que son necesarios para todos. Y aquí hay un asunto interno que Pablo viene arreglando desde capítulos anteriores, que son el uso de los dones espirituales. Veíamos a una iglesia ejerciendo dones de forma carnal, que sí abundaban en ellos, pero no había amor, había división, y obviamente al haber división y falta de amor, pues la iglesia estaba funcionando dispareja, ¿no? Estaba el cuerpo atacándose a sí mismo. Y en el capítulo 12, no vayan para allá, se los voy a parafrasear. Capítulo 12 de Corintios 12:1, les dice Pablo: no quiero que ignoren acerca de los dones. Por eso va a desarrollar todo el tema. En el capítulo 13:1 les dice: si yo hablara todos los idiomas o todas las lenguas, pero no tengo amor, soy solo ruido. Y en el 14:1 veíamos hace 8 días que decía: anhela los dones espirituales, pero procura el amor, sigue el amor, porque sin amor los dones no sirven para nada. En este lugar y en esta iglesia local creemos en la continuidad de los dones, creemos que sigue el Señor operando a través de los dones del Espíritu que da cada uno de ustedes. Por lo tanto, abrazamos este capítulo deseando celosamente los mejores dones. ¿Y cuáles son los mejores? Son los más necesarios, no son los más visibles, no son los más llamativos. Deseamos los que te van a edificar más a ti y a mí como creyentes. Y ya que entendiste esta verdad de los dones espirituales, pues hay que procurar usarlos, ¿no? Porque es como un regalo. Y no sé ustedes, pero pues a todos nos gustan los regalos. ¿A quién de aquí no le gustan los regalos? Para que nos cuente su experiencia. Pero todos anhelamos los regalos. Hoy en la mañana Elías siempre está contando los días para Navidad. Y nos decía: ¿cuánto falta para Navidad? Siempre está preguntando, ya falta menos, ¿no? Y se enoja porque dices que falta mucho. Pero le decimos: ¿tú qué esperas de la Navidad? Pues obviamente sabemos que esperan como los regalos y el momento. Pues mira, como niños, en el versículo 20 del capítulo 14, vamos para allá, anhelamos muchas veces regalos, pero sin una mente madura. Y fíjate, ¿cómo acabamos el domingo pasado? Dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y cuando tú le dices a un niño: ¿qué quieres de regalo? Regularmente, ¿qué te piden? Juguetes. ¿Qué más te piden? Dulces. Y casi todo se centra en juguetes y dulces. ¿Quién te pide ropa? ¿O quién te pide, no sé, un mueble para su cuarto? Creo que entre más van creciendo, van pidiendo cosas más lógicas. Espiritualmente no es distinto. Cuando un creyente es inmaduro en su forma de pedir y de pensar, pues va a buscar los dones más llamativos, más visibles. Yo quiero ser como aquel profeta, yo quiero predicar, yo quiero irme a las naciones, quiero andar viajando por todo el mundo dando el evangelio. Y es bueno, es un buen deseo, pero con una mente infantil
probablemente solo esté buscando la propia satisfacción. Con una mente madura, el anhelo de los dones va a ser para edificarnos a todos. Y ahora a un jovencito de 18 años, pregúntale qué quieres de regalo y qué te va a pedir. Ya te va a pedir ropa, ya te va a pedir otras cosas. ¿Te das cuenta? Cambia la forma de pedir conforme va cambiando la forma de pensar. Y espiritualmente es así también. Por eso Pablo les dice, ya no sean como niños en la forma de pensar, sean como niños en la malicia. Ahí sí. Y en este sentido vamos a pedirle al Señor que renueve nuestra mente. Desde Romanos hemos pedido al Señor que a través de su Espíritu seamos transformados y renovemos nuestra mente para no pedir como niños, sino pedir como alguien maduro. ¿Me acompañas a orar? Señor, te damos gracias por tu palabra, creemos en ella de inicio a fin, no nos saltamos ninguna enseñanza porque sabemos que esta palabra es la palabra profética más segura y en la cual podemos guiar nuestra vida, Señor. Yo te pido que ayudes a entender tus atributos, a mis hermanos y a mí, ayúdanos a conocerte más a través de este pasaje y también exhibe nuestra necesidad de ti, quita toda nuestra carne que sigue queriendo gobernar nuestra mente y nuestro espíritu y permítenos a través de este pasaje poder abrazar estas verdades que nos acerquen más a ti, Señor. Te damos gracias, amén. Pues vamos al capítulo 14, versículo 21, dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Venimos hablando de las lenguas. Hace 8 días profundizamos en este don de lenguas, que es uno de los dones más llamativos en las iglesias, no solo en Corinto, también hoy en día tú puedes ver a predicadores que mientras predican sueltan ahí a palabras como raras, así, calabacín, rambo sacalabazuca y arrababase y todas esas cosas que la Biblia aquí nos dice que si no las entiende la iglesia son absurdas. Y aquí Pablo es muy claro en esto. Dice, si no hay quien interprete las lenguas, no edifica a nadie. Pero mira, estos dones relevantes o visibles son muy anhelados por inmaduros espirituales. Entonces, ¿por qué? Porque te dan una apariencia de espiritualidad. De hecho, muchos predicadores ocupan esta herramienta para aparentar espiritualidad, cuando la palabra en sí sola ya trae el poder suficiente para poder transformar tu vida. No necesitan meterle esos toques de lenguas extrañas. Sin embargo, como creyentes, muchos inmaduros se dejan sorprender por este tipo de prácticas y entonces como niños son llevados a enseñanzas que muchas veces no los llevan a una transformación real, sino solo a una emoción. Y entonces Pablo aquí les lleva a la ley, dice, en la ley está escrito. Esto me encanta porque cuando son estos tipos de temas controversiales, siempre hay que ir a la palabra de Dios, a la ley. No a lo que dice Alfredo, no a lo que dice el predicador X, sino a lo que dice la palabra. Y en la palabra Pablo les dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirá. ¿Qué parte de la ley es esta? Es Isaías 28:11, acompáñame para allá. Vamos a ver en qué Pablo está basando el resto del mensaje. Y el contexto, claro. Isaías 28, versículo 11. ¿Quién me ayuda a leerlo? El 11 y el 12. Porque en lengua de tartamudos, en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. No quisieron oír. Y aquí está hablando Isaías una profecía hacia el pueblo de Israel que iba a ser cautivo por los asirios, y los asirios hablaban otra lengua. Entonces, en el momento que el pueblo ahora fuera inundado por otras lenguas extrañas, era una señal de juicio para los israelitas incrédulos. Entonces, aquí Pablo está haciendo memoria de este pasaje y no solo eso, sino les dice que son una señal de juicio. Y no sé si tú recuerdas la historia de la Torre de Babel. ¿Alguien ha escuchado esa historia de la Torre de Babel? ¿Qué pasó ahí? Cuando los hombres quisieron acercarse a Dios a través de sus esfuerzos humanos, el Señor mandó lenguas, repartió lenguas y todos empezaron a confundirse porque no se entendían unos con otros. ¿Te das cuenta? El Señor ha usado las lenguas para traer señal de juicio a su pueblo. Y en este punto, las lenguas
Pablo las está poniendo como una señal, no para el pueblo de Israel, sino para, vamos a ver más adelante. Dice en el versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Fíjate en este contraste. La profecía es para los creyentes, las lenguas para los incrédulos. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que un no creyente pueda entender una lengua extraña? Hay muchas posiciones respecto a este texto, no voy a ahondar en ellas porque ya es un tema más teológico. Algunos mencionan que puede ser un tema de la transcripción de la Biblia o la traducción, que hay un cambio y que realmente las lenguas sí son para los creyentes, pero que no han decidido que el Señor sea su Señor. Pero mira, no nos vamos a centrar ahorita en eso, nos vamos a centrar en el contraste, que las lenguas pueden ser una señal para el no creyente en este sentido. Versículo 23. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y en este sentido, este planteamiento que hace Pablo es un escenario hipotético donde si alguien entra y ve a todos hablando en lenguas sin entender la verdad del evangelio, pues ¿cuál va a ser su primera impresión? Están todos locos aquí, rólenla, ¿no? ¿De cuál se fumaron? Y esto, hasta tú lo puedes ver en las redes sociales. Cuando hay videos de memes de iglesias donde están hablando en lenguas, pues date cuenta de todos los comentarios que dicen. Fanáticos, locos, drogadictos, empiezan a tirar un montón ahí de odio en los comentarios. Y Pablo dice esto, dice, el que se habla en lenguas es señal para el incrédulo. Y fíjate, esto genera burlas. ¿Por qué? Pues porque es algo extraño para alguien que no conoce sobre este don. Yo me acuerdo, le decía a Diana el otro día, a mí me daba mucha vergüenza cuando era niño que me vieran entrar a la iglesia donde íbamos de niños. Y la vergüenza era por esto, porque sucedían este tipo de manifestaciones. Me acuerdo mucho de una tía que en cuanto empezaba la alabanza salía corriendo toda endemoniada y era una locura, o sea, era una locura literal. A mí me daba mucha vergüenza que me vieran entrar a ese lugar, ¿no? Y yo no lo entendía, ¿no? Hasta ahorita que estaba estudiando esto dije, pues sí, o sea, me daba pena que alguien me viera entrando a un lugar y que entraran a ver y que vieran todo este show, ¿no? Y igual cuando fui creciendo, un vecino que quería ir a andar con mi hermana, pues como que la regla de mis papás era, pues tiene que ir a la iglesia, ¿no? ¿Te acuerdas de Memo y de Juan David, no? Entonces los llevaron a la iglesia, a esta iglesia que te digo, donde pues era toda la euforia de las lenguas y la tiradera y todo eso. Y ellos estuvieron ahí. Y pues mi amigo iba en la secundaria, iba en mi salón y pues se reía de mí, ¿no? Se burlaba de mí por esos cultos. Y ellos, pues por una intención de querer andar con mi hermana, pues iban los domingos. Obviamente oraron por ellos, los tiraron y todo eso, pero pregúntame si ellos se convirtieron. Ellos no se convirtieron, ellos iban por un interés, participaban de esos rollos, se burlaban, pero jamás creyeron en el evangelio del Señor. Entonces las lenguas es una señal, no para los creyentes, para los incrédulos, de que en su burla desconocen a Cristo. Y fíjate, en contraste con el versículo 24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, ¿qué pasa? Por todos es convencido, por todos es juzgado. Y dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto el pecado, y así postrándose sobre el rostro, ¿qué hará? Adorará a Dios. ¿Y qué hará? Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjate este contraste, ¿no? Es entendible el mensaje cuando es en tu idioma. Y entonces, si tú lo entiendes, puedes ser convencido, porque dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué? La palabra de Dios. Entonces, si en una iglesia como Corinto se abunda en las lenguas y no se abunda en la enseñanza, pues habrá gente que se emocione con el rollo, ¿no? Con
con la pachanga que hay ahí, pero nunca va a ser salva. ¿Por qué? Porque no es convencido en su corazón del pecado que hay en él. Y luego dice aquí, por todos los creyentes, aquel incrédulo ve su condición de pecado, adora a Dios y obviamente se arrepiente. Entonces, la profecía o la enseñanza va a producir algo mucho más duradero que las lenguas. Versículo 25. Me gustó un comentario de un teólogo que hace sobre este capítulo y en este versículo en especial, que dice así, habla la iglesia y habla fuerte, dice, si ustedes insisten en hablar en lenguas en las reuniones de la iglesia en lugar de su propia vida devocional, lo único bueno que sale de ese uso de lenguas es una señal de juicio para los incrédulos, porque ellos creen que ustedes están locos cuando los escuchan hablando así. Eso simplemente muestra que no entienden las cosas de Dios y que se dirigen a un juicio. Pero cuánto mejor si ustedes enfatizan profetizar en lugar de las lenguas. Entonces todos podrían ser bendecidos, creyentes e incrédulos juntos. Y por eso Pablo, en el versículo 1 de este capítulo, les dice, procura los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque tiene un sentido. Y el versículo 26 nos dice, haz una pregunta, Pablo, y dice, ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Mira, esta es la conclusión. ¿Cómo aplicamos estas verdades? ¿Cómo aplicamos los dones espirituales? Cuando se reúnan, ¿dónde? ¿En línea? Pues no vas a poder aplicar los dones. Hablábamos hace algunas semanas de la bendición que tenemos de pertenecer a una iglesia local. Esto es una iglesia local donde tú puedes activar tu don. En una iglesia en línea no puedes activar tu don. ¿Cómo le vas a poder edificar a alguien en línea sobre, por ejemplo, una exhortación? ¿Cómo lo exhortas? ¿Por chat? Y quizás si lo conoces, pero si no lo conoces, estás limitado. Por eso en la iglesia local vemos la oportunidad de poder edificarnos unos a otros. Y aquí dice, pone un resumen de varias cosas. Nos dice, 26, si alguno tiene salmo, si alguno tiene canto, si alguno tiene doctrina o enseñanza, si alguno tiene lengua, si alguno tiene revelación o profecía, y si alguno tiene interpretación, todo esto que sucede en una iglesia local, dice, hágase todo ¿para qué? Para edificación. Entonces, mis hermanos, el objetivo de reunirnos hoy aquí no es para ser entretenido, no es ni siquiera para ser complacido sobre una bendición espiritual. Realmente nos estamos reuniendo para edificarnos, para la edificación espiritual, para que a través del estudio de la palabra tú y yo podamos ser edificados y podamos, una vez edificados, tener vidas que glorifiquen a Cristo. Ese es el motivo principal por el cual estamos aquí. No es venir a persignar tu semana, o no es venir a ver en qué gasto mi tiempo para irme después de aquí a las carnitas. No, o sea, vienes y nos reunimos con un propósito de edificación mutua. En Efesios 4:12, Pablo nos habla del objetivo de los ministerios y habla que el objetivo de tener maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores es para edificación del cuerpo. Entonces, si hoy en una reunión tú no estás siendo edificado y tu vida sale exhortada por la palabra, animada por los cantos, fortalecida por la oración como la tuvimos hace ratito en la mañana, es una pérdida de tiempo. Pero si tú sales de este lugar animado, viendo que Dios está respondiendo las oraciones, ¿no? Como las que nos compartía Jessie en la semana, o que Dios está dándonos un nuevo entendimiento a través de la palabra, estamos invirtiendo muy bien el tiempo en una reunión como estas. Versículo 27 dice así, si alguno habla en lengua extraña, bueno, aquí del 27 al 31 vamos a ver Pablo poniendo orden en las reuniones, porque también es importante que no sea una reunión desordenada. Dice versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, esto sea por dos o lo más a tres y por turno, y uno interprete. ¿Qué les dice?
no les está prohibiendo no hablar en lenguas, date cuenta, les dice, si lo van a hacer, háganlo uno por uno. Entonces, sean claros, básicamente lo que dice en el versículo 27, hablen claro, ¿no? Y dice, y si no hay intérprete, ¿qué le dice? Calle en la iglesia. A lo mejor alguien tiene el don de lenguas y lo veíamos hace 8 días, ocúpenlo en su vida devocional. Pero en la iglesia, si no hay quien interprete, calle. Y hable para sí mismo y para Dios, porque Dios es el único que lo entiende. Entonces, versículo 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Wow, aquí subraya esta parte, los demás juzguen. Esto es bien importante porque incluso a mí tienen que juzgarme. O sea, de lo que yo les estoy predicando, ustedes tienen que ir a la palabra y ver si yo les estoy diciendo algo equivocado. Porque yo también pudiera ser tentado a hablar cosas humanas y empezar a confundirlos. Entonces aquí la iglesia les dice Pablo a la iglesia, los demás juzguen lo que están escuchando. Y luego dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y aquí lo que vemos, desmenuzándolo, les dice, sean claros en lo que hablan. Si son lenguas y no hay quien interprete, cállenlas y háganlas en su casa. Contrólense, háganlo uno por uno, no hablen todos al mismo tiempo, ni tampoco hagan este desorden, porque si no, no se va a escuchar lo que están diciendo. Y a los profetas les dice, ustedes háganlo también en orden, y si alguien tiene una profecía, espere su turno, básicamente. Y a la iglesia les dice, disciernan lo que se les está diciendo. Acompáñame a Juan, primera de Juan 4:1, para entender algo bien importante sobre las profecías. Hablábamos hace 8 días que la profecía es el don de poder revelar misterios de Dios a la iglesia o a los hermanos, y algunos traen un toque de predicción, aunque otras profecías traen realmente afirmación de lo que la misma palabra ya dice. Entonces, hoy en día muchos procuran ser profetas queriendo adivinar la vida de las personas, y ese es un grave error, porque generan cargas sobre las personas que realmente no están recibiendo una palabra de Dios, y personas queriendo ser profetas o llamándose autoprofetas están hablando cosas que son contrarias a la palabra y contrarias a Dios. Y dice primera de Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar los espíritus. ¿Eso cómo se hace? Pues mira, cuando alguien venga y te dé una palabra, casi en el 99.9% de las veces, el Señor ya te viene hablando de eso. Y el profeta lo único que viene a decirte es a llenar ese punto 01 para que sea el 100% de la palabra de Dios hablándote a tu vida. Pero si alguien te está diciendo, renuncia a tu trabajo y dedícate a esto porque así dice el Señor, tú te irás a las naciones y harás todo esto, y el Señor no te ha hablado nada de eso, aguas, mi hermano, porque te vas a quedar desempleado, porque el Señor no está hablando. Entonces es lo peligroso de las profecías que no son probadas por el Espíritu, ¿no? Y luego no solo eso, les dice que se callen para que todo sea en orden, y entonces en el versículo 31 vemos que hay un fruto de ese orden. Dice, porque todos aprenden y todos son exhortados, y los espíritus de los profetas están, subraya ahí la palabra, sujetos a los profetas. Esto es algo que veíamos también hace 8 días. Todo aquel que dice usar el don del Espíritu tiene autocontrol. Aquella persona que dice, no puedo controlarme, y empiezan a salir las palabras y empiezo a hablar y perdóname, pero la palabra aquí es muy clara, que dice que todos están sujetos a los mismos profetas. Versículo 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Aunque suene muy espiritual y bonita la profecía y todo el momento, siempre debe de someterse a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Mira, muchas personas han mal usado este don. Esa es una realidad.
Tú lo puedes ver en internet, hay un montón de pseudoprofetas que incluso se autollaman profeta de la prosperidad, profeta de sanación, o sea, hay un montón de variables, ¿no? Acompáñame a Gálatas 1:8. ¿Qué dice Pablo en esta carta a los Gálatas que ya padecían también estas cosas como hoy lo vemos en día? Gálatas 1:8 y 9. ¿Qué les dice Pablo a los Gálatas? ¿Quién me ayuda a leer estos dos versículos? Gálatas 1, versículo 8 y versículo 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Te imaginas? En ese entonces, en el siglo I, la iglesia en Galacia y en todas las regiones dependían demasiado de los profetas porque la palabra o el canon bíblico aún no estaba totalmente escrito. Y aún así, Pablo les hace esa advertencia. Si alguien viene y les habla palabra distinta o les da una buena noticia distinta a la que nosotros les hemos dicho, esa persona sea maldita, sea anatema. ¿Por qué? Porque está llevándolos a la perdición. Lo mismo aplica con nosotros, mi hermano. Si tú escuchas algún mensaje donde Cristo es quitado del centro de tu fe, sea anatema, sea maldito. Y hoy en día la iglesia está siendo atacada bajo conceptos del mundo y del individualismo, donde se está buscando quitar a Cristo y poner al hombre como el centro del evangelio. Ese es un grave error y es algo que tenemos que analizar antes de escuchar a cualquier predicador. Y déjame ponerlo en una aplicación práctica para ti y para mí. ¿Qué predicadores escuchas? ¿Qué conferencias escuchas? ¿Qué personajes escuchas? No conozco a nadie, y a esto sí lo voy a decir, la verdad, con nadie nunca he hablado de esto, pero hay una persona que se llama Daniel Javib, que es muy famoso en las redes sociales, y trae mensajes positivos muy buenos, pero son peligrosos porque ponen mucho en el centro al hombre y quitan a Dios un poquito de la ecuación. Él se dice ser creyente, de hecho ha estado con algunas personas creyentes, pero cuando tú haces un análisis de las palabras que dice, muchas veces centra el mensaje en la persona y no en Cristo. Y lo peligroso de eso es que las personas empiezan a ser atraídas a ese tipo de mensajes motivacionales donde no se confronta el pecado, no se exalta a Cristo o al Señor y obviamente no se promueve la santidad. Entonces, si tú lo escuchas y estás maduro para escucharlo, está bien, o sea, no tiene nada de malo, pero siempre prueba los espíritus. Esta predicación va a estar grabada y no sé, a lo mejor en comentarios me van a decir muchas cosas, pero prueba los espíritus, ¿no? Prueba la palabra que estás escuchando. Y así como él, hay muchos otros predicadores que no voy a mencionar sus nombres, muy relevantes, muy famosos, con millones de vistas, con millones de seguidores, pero date cuenta, no se confronta el pecado, no se exalta a Cristo y no se promueve la santidad del creyente. Y esa es la razón de por qué es importante analizar los espíritus. Pero regresando al punto aquí de los profetas, dice, versículo 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Un atributo de nuestro Dios es que Dios es inmutable. Por cierto, comercial, en la semana pasada hay un ministerio que tuvo una semana de conferencias de expositores, ¿no? Ajá, y hablaron de los atributos de Dios. Están muy buenas las predicaciones, están en YouTube. Búsquenlas, se llama Conferencia de Expositores 2023 y hablan de los 25 atributos de Dios. Cada predicación habla de un atributo de Dios y es increíble poder descubrir todo lo que la Biblia habla de Dios. Incluso hay un hermano que dice que cuando llegue al Señor y le pregunte, que le va a dar gracias por haber entendido al menos la tapa de la Biblia, ¿no? Dijo, al menos pude entender solo la tapa de la Biblia, de toda la profundidad que hay de la explicación de Dios en la palabra. Está padrísimo, entonces ese sí es recomendado. Ya los escuché y están muy buenos. Me imagino que tú igual, ¿verdad? Sí, bueno, igual lo podemos compartir. Lo podemos compartir, está muy padre. Pero un atributo de Dios que vemos aquí es que dice, Dios es un Dios no de confusión, sino de paz.
Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Dios no cambia. Dios no te dice hoy rojo y mañana te dice verde. Dice en Números 23:19, no vamos para allá por tiempo, pero dice, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Números 23:19. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas de los alimentos y que nada sirven a quienes la siguen. El Señor no cambia, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Las profecías que fortalecen la fe del creyente sobre esta verdad del Evangelio es una profecía que te va a edificar, pero si es una profecía bien intencionada, pero que te separa de la verdad del Evangelio, aguas. O si es una profecía mal intencionada, que busca aprovecharse de tu fe para poder trasquilar ahí unos pesos, pues también aguas. Y esto es lo que Mateo 24:24, el Señor Jesús advierte muy claramente a sus discípulos y a todo el pueblo, y les dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales. Ojo, hacen grandes señales, y también asombran mucho. Dice, harán grandes señales y grandes milagros, ¿para qué? Para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les ha advertido esto de antemano. Entonces, atributo de Dios, Dios no cambia de parecer. La misma verdad del Evangelio, donde tú y yo hemos pecado y estamos destituidos, no cambia. Que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de obras, para que no nos jactemos, sino esto es un don de Dios, eso no cambia. O sea, no hay una obra que te acerque más a Dios, no hay una acción que te acerque más a Dios, son verdades absolutas de la Biblia. Entonces, si alguien en profecía habla distinto a esto, pues bueno, sea anatema, por ahí dice la palabra. Y luego, en esta última parte, ya estamos acabando, si hay predicadores que agarran la Biblia como buffet, ¿no? Que dicen, voy a hablar de esto, pero esto me lo salto, ¿no? Como aquí tengo un hijo que no le gusta mucho la diferente comida, y cuando vamos a un buffet es un desperdicio porque siempre come pizza y no come lo demás. Pues así mismo hay predicadores que ocupan ciertas porciones de la Biblia y se saltan otras y no enseñan toda la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver aquí es muy rasposo para una sociedad en la que tú y yo vivimos, pero es muy necesario entender. Versículo 33, la última parte dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y dices, caray, aquí es muy machista esto, ¿no? Es muy sexista esto. Vamos a ver todo el contexto de lo que estamos hablando. Pablo viene hablando de orden en la iglesia, orden en el uso de los dones. No está hablando de superioridad o inferioridad de la mujer para poder hablar en la iglesia. Hay personas que ocupan este texto para discriminar a la palabra de Dios como un libro sexista o un libro misógino. Pero si tú no lees todo lo que venimos leyendo atrás, cometes un gran error, porque aquí estamos hablando de instrucciones para tener comunión en la iglesia y que en esa comunión y en orden todos puedan ser edificados. Entonces hablábamos en el capítulo 11 de Corintios, que es un tema de diseño, no es un tema de superioridad o inferioridad, que la mujer esté gobernada por el varón y el varón esté gobernada por Cristo y Cristo gobernado por el Señor, por Dios, ¿verdad? Entonces hay un principio de diseño que tú y yo necesitamos abrazar y aquí nos ayuda a reforzarlo. Son roles los que tienen las mujeres, son roles los que tienen los hombres, pero esto no implica que uno sea más que otro. Entonces no pierdas el punto de lo que venimos hablando sobre el orden en la iglesia, orden en las reuniones, para que no te salgas del pensamiento que venimos hablando. Lo voy a poner un poquito más claro. Una orquesta sinfónica. La música, ¿quién de aquí es músico? ¿O ha estudiado música? Bueno, en la primaria estudió música, al menos con la flautita. Creo que todos, ¿no? Bueno, en la teoría musical básica nos habla que la música está compuesta por sonidos y por silencios.
Si no hubiera silencios en la música no se disfrutaría. En una orquesta sinfónica, ¿tú has visto los tambores que hay con las percusiones hasta atrás? ¿Están sonando todo el tiempo? No, solo suenan en partes donde crece la melodía y tienen una función especial para sonar, para poder elevar la canción. Si entendemos que el silencio es una funcionalidad para que las armonías en una orquesta sinfónica sean agradables a nuestro oído, lo mismo sucede con estas instrucciones sobre callar cuando no tienes que hablar. Y aquí Pablo les dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino estén sujetas, como también la ley lo dice. Si tú y yo leemos 3 versículos antes, también a los profetas se les dice, callen, sujétense, pero acá nos raspa más porque está hablando de las mujeres como un género, ¿no? Y fíjate, veíamos hace unas semanas que la cultura de Corinto estaba influenciada por las afroditas, las sacerdotisas afroditas, que obviamente ministraban el templo afrodisíaco, el templo de Afrodita, y esa cultura estaba permeando en la iglesia. Entonces las mujeres estaban deseando tomar roles para los cuales no estaban diseñadas en la iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 11. Si quieres algún día, bueno, no la grabamos esa, pero está el capítulo donde habla del orden de la mujer, Cristo y la iglesia. Y hablábamos del principio bíblico, que el sometimiento a la autoridad no es un sometimiento dictatorial, sino es un sometimiento voluntario cuando entiendes la funcionalidad, para qué fuiste diseñada como mujer, para qué fuiste diseñado como hombre. Ahora que estamos tomando prematrimoniales con nuestros hermanos Omar y Bri, que próximamente se van a casar, estábamos hablando de eso, de la funcionalidad de los roles. No es un tema de autoridad y no tomar en cuenta a la mujer y viceversa. Ahora, en este sentido, entendiendo que es una funcionalidad, el silencio que está hablando aquí es para tener un orden. ¿Cómo era la congregación en ese entonces? No es como ahorita. La congregación que tú ves ahorita no era así hace 20 siglos. Se reunían por el templo y por las casas, ¿te acuerdas? Y no cesaban de hablar y predicar a Jesucristo. En las casas, obviamente, pues hay como más interacción. Entonces, ¿te imaginas tú, en cuanto iba creciendo la iglesia, que todos quisieran hablar sobre las profecías o sobre lo que el Señor les ha venido hablando? Pues esa reunión iba a durar todo el día. Entonces, había un orden para poder participar. Y aquí nos dice que, más adelante, nos dice que si las mujeres quieren aprender, versículo 35, quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No tenían prohibido participar, date cuenta, tenían prohibido hacer un desorden para preguntar dudas sobre lo que se estaba profetizando. Y aquí Pablo es muy claro y les dice, si tienes dudas sobre lo que están diciendo, no interrumpas, pregúntale a tu marido en su casa. Y luego aquí dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si alguien aquí tuviera una duda y empezáramos a debatirla, seguramente nos tardaríamos mucho tiempo. Sin embargo, aquí Pablo les está diciendo, si tú tienes duda, ve con tu esposo y platícala con él. Y no es porque Pablo sea tan mala onda de no querer atender a las mujeres de la iglesia, sino básicamente en esa cultura que una mujer saltara al varón era deshonroso, porque el varón era su cabeza de hogar. Pero en esta cultura, nosotros como hombres, casados o que tenemos planes de casarnos, somos responsables del sacerdocio de nuestras casas. Y si nuestras mujeres tienen dudas sobre el evangelio, tú eres el primer responsable de poder llevarla a la verdad de la palabra. Entonces, Pablo les dice eso, no te saltes la autoridad y atiende tus dudas con el varón de tu casa. Ahora entendemos que no todos los varones son creyentes, ¿no? En este sentido, tampoco es como que no puedes preguntar porque si mi esposo no me responde, pues ya me quedé con la duda. Pues no, tampoco se trata de eso. Pero Pablo está siendo enfático más en la autoridad y en el orden. Ahora,
no hay favoritismos, tampoco hay injusticias, ni tampoco hay desigualdad en esto, sino más bien hay un diseño funcional. Acompáñame a Hechos 2, para que las mujeres de esta congregación puedan ver que el Señor también tiene planes con ustedes y también ustedes pueden usar los dones espirituales, no es algo exclusivo de los hombres. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán, vuestros hijos y vuestras hijas. No es exclusivo de un género. Hechos 2, 17 y 18. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, ¿y sobre quién? Mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, ¿y qué? Profetizarán. Entonces, mujeres, ustedes también son bendecidas por estos dones del Espíritu, no son exclusivos de los hombres, solamente Pablo está hablando de un orden para ejecutarlos en la iglesia. Esta es una profecía de Joel, en la cual se hace referencia en Hechos, y es una enseñanza que, como te decía, raspa ideas si no la ves en el contexto de toda la enseñanza. Si tú solamente ves esos versículos, la mujer calle y no tiene participación y todo, sí, es algo muy misógino y muy machista, pero no está hablando de eso, está hablando de un orden. Estamos acabando. Versículo 36, Pablo termina esta enseñanza haciendo una pregunta que va a enfriar todos los ánimos. Imagínate, corintios escuchando que las mujeres no pueden poner el desorden, que no pueden estar hablando en lenguas como les encanta. Lo lógico era que se levantaran contra Pablo y dijeran, no, tú no tienes la razón y nosotros creemos algo distinto. Pero Pablo enfría toda esa intención con esta pregunta. Les dice, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes les ha llegado? La Nueva Traducción Viviente hace la pregunta así, ¿acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Y deja caer una bomba, literal, en el versículo 37 diciendo lo siguiente. Si alguno se cree profeta o se cree espiritual, reconozca que lo que les estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Si verdaderamente eres un profeta, si verdaderamente te mueves en lo espiritual, vas a reconocer la voz de Dios en esta palabra. Pero si te duele, te incomoda y afecta tu ego, pues entonces, versículo 38, mas el que ignora, ignore. Si alguien no lo reconoce, pues permanece en su ignorancia. Y la conclusión de toda esta enseñanza la vemos en estos últimos 2 versículos. Dice así, así que hermanos, procura profetizar y no impidas el hablar en lenguas, pero hágase todo como decentemente y con orden. La conclusión de esta enseñanza es, anhela los dones espirituales, deséalos, no son malos. Nosotros creemos que el Señor nos edifica a través de los dones. Ahora que los tienes, nosotros como encargados de esta obra no vamos a impedir que los uses. Si el Señor te da palabra de exhortación, como a nuestros hermanos Jesús y José que nos mandan palabras en la semana muy, muy padres que exhortan y animan, adelante, tienen toda la libertad de compartirnos la palabra. Ya si nos comparten una profecía ahí de prosperidad, pues los bloquearemos, pero por ahora nos edifican, háganlo. Y también aquí en la iglesia, o sea, si tú tienes la oportunidad de hablar con alguien y entender lo que está sucediendo y Dios te está trayendo palabra para edificarlo, no te lo guardes, háblalo. Probablemente puedas estar profetizando sin saberlo. La conclusión es esa, no vamos a impedir que ustedes se junten y puedan ser edificados unos con otros. Y luego dice, aquí la última instrucción, no impidas el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué quiere decir? Asegúrense que todo lo que hagan cumpla 2 propósitos: edificar a su iglesia y glorificar a Dios. Nunca vamos a promover el uso de los dones para glorificarnos a nosotros mismos. Nunca vamos a promover los dones para emocionarlos a ustedes y que se vayan igual con su mismo pecado sin ser confrontados. Más bien vamos a buscar que la abundancia de estos dones los lleven
a reconocer una condición espiritual en la que hoy puedan estar viviendo y que en esa condición ustedes puedan reconocer al Señor. Cuando se le da un enfoque, con esto termino, un enfoque no bíblico a los dones, eso desacredita la verdadera obra del Espíritu Santo. Cuando hay un abuso de los dones, ¿qué sucede? Dices, eso es mentira, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque míralo, va y brincotea, se revuelca, habla en lengua, se cae, pero en la semana sigue en su vida de pecado. Y entonces, ¿qué pasa? La iglesia desacredita el don y lo reprime. Y eso es un grave error, porque con frecuencia lleva a las iglesias a ver los dones como algo que cesaron y porque vieron un exceso no bíblico, y entonces hoy tenemos iglesias frías espiritualmente, que reprimen tanto los dones que ahora centran todo el mensaje en una sola persona y nadie más puede participar porque solamente yo estoy seguro de mis dones y no sé si el hermanito el don que traiga es un don contaminado o un don equivocado, ¿no? Y eso es un grave error. Las iglesias tienen que abundar en los dones, sí, con orden, como lo vimos, pero nunca los deben de impedir. Yo he visto varias iglesias que cantan sobre el gozo del Señor con una cara triste, o que están hablando de me rindo a ti, pero así como una estatua, ¿no? Y no se refleja lo que se canta. Lo mismo sucede con iglesias que enseñan la palabra, pero no la viven, no la demuestran, no la hacen, no la modelan ante sus hermanos. Entonces evitemos esos errores y créeme, mi hermano, si los dones del Espíritu están activos en ti, nosotros no lo vamos a impedir que los uses. Y con eso yo te invito a que puedas tú poner en manos de Dios esos dones que Él te ha dado, y vamos a ponernos de pie. Estamos concluyendo este